prematuramente a los 8 meses. La noche en que él nació. Fuera de la casa, la tormenta rugía. Rayos y truenos. Todos los grandes poderosos del mundo sintieron al mismo tiempo una poderosa energía que estaba a punto de nacer. Incluso la magia en el aire se agitaba. Apareció una rara lluvia de estrellas, acompañada por la luz del sol de la mañana. El hijo milagroso, difícil de encontrar en 1000 años. Nació en una pequeña... Es un hombre destinado a convertirse en rey. En un futuro no muy lejano. Será venerado como el Señor de los 7 mares. Sin embargo, al principio de la historia, él solo es un niño de 3 años. Ese día, Simbad se escabulló a bordo de un barco y siguió a su padre a pescar, preocupado de que su hijo pudiera caer. El viejo padre estaba en apuros. Cuando terminaron de pescar y se prepararon para volver a casa, el cielo de repente se oscureció. Luego, un violento subió a los hombros de su padre y le indicó una dirección en medio de su confusión. Después de remar hacia allí, pronto el mar se calmó. En ese momento, el padre se dio cuenta de que su hijo tenía un poder especial. Quizás podría cambiar este mundo. Rápidamente pasaron 2 años. Simbad ya tenía 5 años. Su familia siempre se había mantenido al margen, pero a menudo eran provocados por los aldeanos. Porque el país este lugar era solo un pequeño país pobre. La victoria en la guerra lo había hecho prosperar gradualmente. Y Simbad había logrado grandes hazañas en el campo de batalla. Era considerado un héroe. Pero ahora, él, que había sufrido mucho, estaba cansado de la guerra. Solo quería llevar una vida tranquila con su esposa e hijos. Pero los ciudadanos no estaban satisfechos con eso. Porque habían probado el dulce sabor de la victoria. Se volvieron aún más fanáticos de la guerra. Así que comenzaron a participar en la guerra. Fue criticado por todos. Lo insultaron llamándolo cobarde. Incluso lo golpearon. Al ver a su padre herido en el suelo, Simbad se sintió muy frustrado. Le preguntó a su padre por qué no se defendía. Claramente, si se lo proponía, podría fácilmente derribarlos. Deberías disculparte. Simbad se mostró muy impotente. Pero no se desanimó. Un niño de 5 años puede entender. Y discutieron sobre su vida futura. De repente, Simbad regresó corriendo, jadeando. Había encontrado a un hombre fuerte herido junto al río. El hombre se presentó como un comerciante vagabundo. Había llegado aquí tras un naufragio. Viendo que el hombre fuerte parecía amable, Simbad, por buena voluntad, lo acogió en casa para que se recuperara. Pero no sabía que esto traería desastres. Durante este tiempo de recuperación, Daswang le contaba a Simbad de ver por ese mundo fantástico. Días después, Daswang se recuperó de su herida. Y mientras empacaba para irse, unos soldados llegaron a la casa. Dijeron que estaban buscando espías de otros países. Justo cuando iban a entrar a registrar, Daswang los atrapó. Luego sacó su espada y mató a todos los soldados. Al escuchar el grito de su madre, Simbad salió corriendo. Vio que Daswang estaba cegado por la ira. Y él en realidad era el espía que había infiltrado. Esa saltó al río. Daswang tomó a Simbad como rehén, exigiendo a los aldeanos que le dieran comida y un bote para escapar. La madre de Simbad suplicó a todos que salvaran a su hijo. Pero los aldeanos fueron crueles. La espada se negó a cooperar y Daswang se estaba descontrolando. En ese momento, Sima regresó rápidamente. Le pidió a Daswang que soltara a su hijo. Incluso se arrodilló y le suplicó. Y le ofreció la información que tenía en sus manos. Si se rendía, su paz solo enfurecieron más a Daswang. Él gritó que nunca traicionaría a su patria. Aprovechando la oportunidad, Simba, rápidamente, disparó una flecha que atravesó a Daswang, salvando así a su hijo. Aunque él podía soportar la humillación, nunca permitiría que su familia sufriera daño. Por el delito de esconder a un espía, Simba fue capturado. No solo fue sometido a tortura, sino que también sería enviado a la batalla. Aún así, los aldeanos no estaban serios. Les exigieron que toda su familia se fuera de la aldea. Mientras hablaban, estaban muy emocionados. Y querían hacerle daño a un niño. Fue entonces cuando Simbad gritó. Porque miraba. Hasta que no lo hace, el poder de Simba dominó a todos. Luego preguntó a los aldeanos si sabían lo que era la guerra. Simba les hizo experimentar de primera mano lo que era. El dios caminante. Simbad mostró su cuerpo destrozado por la guerra. Cubierto de cicatrices, es la prueba de su experiencia en el campo de batalla.
Él no era un cobarde que temía por su vida. Mientras que los aldeanos, que no conocían la brutalidad de la guerra, estúpidos, empujaron a su propia familia hacia el campo de batalla. Las palabras de Simba los dejaron de inmediato sin palabras. Antes de irse, Simba le dijo a su hijo que debía vivir con la fortaleza de un hombre. Meses después, llegó la noticia de que Simba había muerto en la guerra. Sin embargo, ni siquiera había un cuerpo. Solo regresaron sus pertenencias. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 9 años más. Sinbad ya era un joven de 14 años. Y su aventura apenas comenzaba. Se decía que en el continente había aparecido de repente una torre alta llamada el laberinto. Siempre que la conquistaran, podrá obtener el poder del dios demonio dentro. Transformarse en la 7 de ellos. Por ejemplo, el dragón azul que controla el poder del trueno. Un solo golpe puede atravesar las nubes. La segunda forma, la seductora zorra de 9 colas. Puede incluso congelar el tiempo del oponente. Los otros 5 restantes también son seres extraordinarios. Pero antes de eso, Sinbad aún era un joven de 14 años que apenas comenzaba. Ese día mostró valentía, salvando a varios comerciantes de un ladrón, el poder del dios demonio. Pero con su propia fuerza física. En un abrir y cerrar de ojos, derribó a todos los ladrones en el suelo. Las chicas no sabían cómo agradecerle. Así que Sinbad propuso ser su guardaespaldas, ya que él también estaba buscando trabajo. Además, los ladrones en esta ciudad son muy activos. Hola, chica Detmal, ¿cuál es la correcta? No es de extrañar que sea el hombre que se convertirá en el rey. Ya viene con habilidades para coquetear. Pero desafortunadamente no les fue bien. Así que las chicas decidieron traerle algo de fruta para agradecerle. Al abrir la tapa del barril, todos se sorprendieron. Siempre estoy pateando tu trasero canadiense. Esta persona se llama Junen. Se autodenomina un viajero. El amable Sinbad lo llevó a casa. Mientras tanto, la madre de Sinbad estaba gravemente enferma. La situación no parecía muy prometedora. A la mañana siguiente, Sinbad se levantó y preparó el desayuno. Después de comer, salió rápidamente a trabajar. Después de todo, él es el único hombre en casa ahora. Aunque no sabía la verdadera identidad de Junen. La madre de Sinbad sentía que no era una persona común. Así que le pidió que si su hijo se encontraba en dificultad. Justo cuando terminó de hablar, llegó una mala noticia. Una mujer mayor vino corriendo a informar que Sinbad había sido arrestado por el ejército. La razón era que él había ignorado varias órdenes de reclutamiento del comandante de Cabello Verde, que le exigía presentarse en 3 días. Pero Sinbad se negó rotundamente. Porque el reclutamiento es simplemente una locura. O mueres en la batalla o te conviertes en un trabajador forzado. Una vez que vas, no esperes volver. Los hombres de él tienen que cuidar de su madre enferma. Él definitivamente no irá a alistarse. Pero el despreciable de Cabello Verde incluso amenazó usando a su madre. Si no obedeces la orden, entonces ya sabes cuáles serán las consecuencias. Después de eso, el de Cabello Verde se retiró y dejó la aldea. Sinbad no quería involucrar a su madre. Ahora mismo, ir o no ir es una muerte segura. Lo que lo llevó a un dilema. Creyendo que este país corrupto ya no tiene salvación. Ya que crees que este país no sirve. Entonces tú serás el rey. Cambia este país y el mundo con tus propias manos. Junain le señaló un camino. No me mantengas, no. 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 尤奈恩的真实身份其实是传说中的大魔法师，他这次的现身正是为了指引辛巴德成王。而在他出生的那天，尤奈恩就当晚，辛巴德在与母亲道别。Después de obtener las pertenencias de su padre, llegó ante el laberinto mencionado por Junain. Con determinación, entró por la puerta del laberinto. Desde que se enteró de su existencia, las naciones han comenzado una feroz lucha. Todos intentan obtener el poder mágico dentro. Sin embargo, hasta ahora, más de 10.000 personas han intentado conquistar el laberinto. Y nadie ha salido con vida. Pero a continuación, Sinbad romperá esta situación. El paisaje ante él era como un paraíso. Además, había dragones voladores por doquier. El ejército imperial que había entrado antes que él estaba siendo devastado por los dragones. En un abrir y cerrar de ojos, este grupo de élite de 100 hombres fue aniquilado. El líder de Cabello Verde fue llevado a un callejón sin salida.
Estaba a punto de perder la vida en el acto. El dragón escupió sangre. Fue atravesado por el largo cabello lanzado por Sinbad. Luego, bajo su liderazgo. Pero de repente, en el siguiente segundo, un dragón gigantesco pasó volando por el aire. Aterrizó en medio del camino. Él es el rey dragón de aquí. Si ve a un dragón que no le gusta, lo traga de un bocado. Y si quiere continuar hacia la puerta del otro lado, tendrá que enfrentarse a este rey dragón. En ese momento, el desvergonzado de cabello verde dijo con arrogancia que Sinbad, el caballero Bipu, le otorgara la honorable misión de desviar al rey dragón. Paz dijo que incluso si sacrificaba su vida, sería por el país. Las palabras del de cabello verde hicieron que Sinbad casi muerda su muela de rabia. Al ver que no le funcionaba esta táctica, el de cabello verde tuvo que ir solo. A pesar de los obstáculos de fuentes y dragones en el camino, él aún esquivó al rey dragón y llegó ante la puerta. Pero no importaba cuánto golpeara y gritara. La puerta no reaccionaba en absoluto. Después de todo, el jefe aún no había sido derrotado. ¿Cómo podría el de cabello verde atrajo al rey dragón frente a tal monstruo colosal? Se asustó y perdió la valentía. Y en ese momento, la onda de energía en la boca del rey dragón ya estaba lista para ser disparada. Con un destello de luz blanca. Sinbad no sabía qué hacer. Así que rescató al de cabello verde. Aunque el de cabello verde era arrogante y desvergonzado. En el fondo no era malo. Solo estaba demasiado obsesionado con su deber como soldado. En un futuro no muy lejano. En ese momento, el rey dragón estaba furioso. Sinbad utiliza la erupción de la fuente para derrotar al rey dragón. Aunque el rey dragón parece aterrador, con un golpe se convirtió en polvo. Los dos tomaron la esfera del dragón caída y llegaron a la puerta. Después de meterla en el agujero, con la luz dorada que emanaba, la puerta se abrió para ellos. Luego, los dos continuaron avanzando. El de cabello verde comenzó a verlo con otros ojos. Pensaba que Sinbad era un idiota imprudente. Pero en realidad, siempre podía analizar la situación con calma. Pronto llegaron al fondo del laberinto. Entraron en el interior del palacio. Solo había una lámpara algo especial. Sinbad la tocó suavemente. Y una poderosa descarga eléctrica estalló. Los objetos en la habitación, que estaban en ruinas, se transformaron instantáneamente en oro y plata. Luego, un enorme demonio apareció frente a los dos. Tengo hambre, tengo mucha hambre. Mis padres hicieron madre. Nadie puede reemplazarme. Él es un demonio que simboliza la ira y él es para otorgarle el poder del demonio. Ambos no se lo piensan dos veces. Desean obtener este poder. Así que el demonio propone que se peleen. Quien tenga más habilidades será su maestro. Entonces, ambos comenzaron a competir. Y el de cabello verde, como soldado, obviamente tenía una mejor habilidad con la espada. Y derribó a Sinbad al suelo. Levantó la espada para apuñalarlo. Sinbad hizo una defensa desarmada. Aunque no podía compararse en habilidad de combate. Con un puñetazo, dejó aturdido al de cabello verde. Recordó la promesa hecha a la princesa al partir. Que conquistaría el laberinto y regresaría a la ciudad. No podía perder por la persona que ama. El de cabello verde, firme por voluntad. Continuó peleando a puñetazos con Sinbad. Pero en habilidades de combate no podía compararse con él. Recibió golpes y moretones. Y Sinbad también tenía una razón para no perder. Ambos se esforzaron al máximo en la pelea. ¡Ah! 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 Al final, Sinbad resultó ser el mejor. Derrotó al de cabello verde y obtuvo el poder sagrado. Y el demonio también lo reconoció. Y se unió a sus accesorios. Con el círculo mágico activado bajo sus pies. Al abrir los ojos de nuevo, ya estaba afuera. Además del con un montón de tesoros. En ese momento, los soldados del imperio se acercaron sin vergüenza. Y se acercaron sonriendo diciendo que Sinbad entregue el poder y los tesoros que obtuvo. Al ver que no estaba dispuesto a aceptar, los soldados intentaron usar la fuerza para robarlo. En ese momento, se escuchó la voz de Yunen. Viendo que Sinbad aún no sabía usar este poder. Así que le enseñó el método. Solo vio un destello de luz azul. Y el genio se ofreció en vano.
Entonces Simbad con firmeza. Con el poder del trueno liberado por el genio, eliminó a los soldados en el campo. Luego Yunen también amablemente ofreció un regreso a la ciudad. Servicio para que Simbad volara de regreso a la aldea, sabiendo que Sinma estaba a punto de morir, para que pudiera verlo o ausente. La enfermedad de Sinma empeoró. En este momento ya estaba confuso. E incluso confundió a Simbad con su padre, recordando los hermosos momentos de la familia de tres. Se encuentra con Katanasa. Tengo miedo de que él se sienta avergonzado. Quizás esto sería obligado a quedarse en esta pequeña aldea. Después, las hazañas de Simbad en la mazmorra se difundieron por todo el país. Para el pueblo, él es un héroe. Pero el imperio estaba muy descontento. Además, su resistencia fue considerada traición. La princesa incluso vino personalmente a capturar a Simbad. Con un par de movimientos lo sometió. Y lo llevó a cuestas en público. Como rehén a bordo del barco. La princesa pensó que él iba a hacerle algo. Pero Simbad dejó a la princesa esperando que los soldados lo recogieran. Y se marchó con elegancia. La princesa, sintiéndose humillada, gritó. La gran lluvia humedece el cabello. Cualquiera puede irse. Desde entonces, Simbad, solo, comenzó su aventura. Y desde que conquistó la primera mazmorras, parece que ha respirado con ella. Nuevas mazmorras comenzaron a aparecer en todo el mundo. La gente anhelaba el poder en su interior. Y como el pionero, Simbad en este momento llegó por primera vez a este lugar extremadamente frío. No pudo soportarlo. En ese momento, el mar de repente estalló en olas. En el agua, un dragón gigante nadaba hacia los hermanos. El hermano de cabello azul sostenía un arpón, queriendo enfrentarse. Pero el dragón lo golpeó con su cola, volcando a ambos, hombre y barco, al mar. Bajo el agua pudo ver la verdadera apariencia. Su hermana corría desesperadamente para proteger a su hermana inconsciente. Él solo desvió al dragón. Y luego sacó el arpón, listo para cazarlo. Pero justo cuando estaba a punto de lanzar el golpe mortal, se asustó por la mirada aterradora del dragón. En su confusión, su golpe fue como un roce. No logró herir al dragón. Viendo que su hermana estaba en peligro, Simbad llegó a tiempo en su pequeño barco. Levantó el accesorio en su mano y llamó al genio. Con la caída de un rayo, el dragón fue asado hasta el punto de cocción. Luego arrastraron su cuerpo a la orilla. En ese momento, la hermana que despertó vio esta escena. Y pensó que era el hermano quien había derribado al dragón. Estaba emocionada y orgullosa. Porque así el hermano podría obtener cualquier cosa, sin sufrir las burlas de su clan. La hermana preguntó quién era el hombre alado. No. Las habilidades de seducción de Simbad no resultaron efectivas con él. Porque la chica es una amante de los pechos. Su nombre es Pipilica. El hermano de cabello azul se llama Sina. Viven en una tribu cubierta de hielo y nieve. Aquí los hombres tienen un tamaño promedio grande. Las mujeres son aún más hermosas y virtuosas. Al día siguiente, bajo el liderazgo de los hermanos Sin. Y aquí está el líder. También es el padre de los dos hermanos. Al enterarse de que su hijo había cazado exitosamente al dragón, el líder organizó un banquete de agradecimiento para celebrar que se había convertido en un guerrero independiente. Mientras tanto, en el imperio, para que el de cabello verde redimiera sus pecados, el rey le asignó un equipo especial. Estos son asesinos entrenados. Para que el de cabello verde los liderará a robar el artefacto divino de Simbad. Y ya tienen conocimiento de cerca. Hasta aquí. Durante la conversación, se enteró de que había una construcción desconocida cerca de la tribu. El líder planeaba enviar a alguien a investigar. Pero Simbad, que había pasado por la experiencia, sabía que entrar imprudentemente en el laberinto seguramente sería un viaje sin retorno. El líder al principio no le creyó. Hasta que Simbad sacó su accesorio, demostrando que era un conquistador. Los presentes quedaron atónitos por este poder. Y brindó una disculpa a Simbad. Al ver a un Simbad poderoso y sereno, la autoestima de Sina fue afectada. Él
Sabía que no tenía derecho a ser guerrero en ese momento. Luego comenzó el banquete de celebración. Todos se reunieron alrededor de la hoguera cantando y bailando. Simbad también experimentó la cultura exótica, disfrutando de un trato de vid. Después de que terminó el banquete, mientras dormía profundamente y soñando, los asesinos del imperio se informaron un momento oportuno para atacar. Pero no esperaban que Simbad se diera la vuelta. El ruido en la casa llamó la atención de Sina y los demás. Al ver que el oponente era solo un niño, Simbad bajó la guardia y fue sorprendido y derribado al suelo. Justo cuando el asesino estaba lleno de orgullo, Simbad sonrió con calma. Y luego su espada liberó rayos. Dejaron inconsciente al oponente. Con tan corta edad, saliendo a hacer estas cosas. ¿Acaso no temes hacer sufrir a tus padres? El de pelo blanco respondió impaciente. Ja 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 ja. Dai Yo se atreve más que yo. Simbad considera que el de pelo blanco es muy patético. Su mirada compasiva también lo enfureció. Sacó una cuchilla y le cortó la cara a Simbad. En ese momento, vio la vista de varios. El compañero del de pelo blanco aprovechó para rescatarlo. Aunque sabía que venían a asesinarlo, Simbad no tenía miedo. Después de todo, él es un hombre que quiere cambiar este mundo. Las palabras de Simbad inspiraron a Sina. Le hicieron tomar una decisión. Luego, mientras Simbad descansaba junto al fuego, Pipilica llegó corriendo a informar a Sina. Para demostrar que se convertía en un verdadero guerrero. Desafió solo el laberinto, que era como Simbad. Al enterarse de esto, Simbad decidió ir a traer a Sina de vuelta. Pipilica temía que él tampoco pudiera regresar vivo. Pero Simbad, con una mirada firme, dijo: En ese momento, Sina ya había llegado a la entrada del laberinto. Al dar un paso adentro, los cristales dentro se iluminaron instantáneamente. Simbad, en ese momento, también había llegado afuera del laberinto. Y Yunaen lo observaba desde atrás. Yunaen expresó su expectativa. Una vez más, se sintió atraído por el poder del laberinto. ¿Qué tipo de historia desencadenará? Para obtener el poder del rey, debes tener la grandeza de un rey. Este joven solo vino a desafiar el laberinto para demostrarse a sí mismo. Y se quedó fascinado por la belleza dentro. Pero los lugares más encantadores son los más peligrosos. No, Sina retrocedió asustado. Pero la cantidad de devoradores de hombres era demasiado grande. En un instante, lo envolvieron por completo. Sina tuvo una idea rápida. Saltó al agua y evitó ser devorado. Cuando logró salir a duras penas. No caminó mucho antes de encontrar una gran puerta. Pero justo cuando iba a dar un paso, el suelo tembló repentinamente. Pisó una enorme trampa de cangrejo. Sina reaccionó rápidamente y le rompió la pierna. Pero también Cangrejo era el guardián de la puerta. Solo al derrotarlo podría obtener la llave. Con un golpe de Sina, el monstruo cangrejo perdió una de sus grandes pinzas. Y Sina, que era de ascendencia manchú, lo levantó directamente. Y lo golpeó fuertemente contra un lado. Recogió un arma y quiso darle un golpe mortal. Pero al ver los 6 ojos aterradores del monstruo cangrejo, Sina se asustó nuevamente. Como cuando luchó contra el monstruo dragón. Una gran cuchilla voló y terminó con el monstruo cangrejo. Resulta que la gente del imperio también había entrado en el laberinto. Ignoraron completamente a Siene a su lado. Y recogieron el cristal del suelo. Un impresionante chico de pelo verde sabe que él es la clave para abrir la puerta. Unos pocos hablaban entre ellos, sin prestarle atención a Siene en absoluto. Sintiendo que fue humillado, no pudo soportarlo más. Con rabia, se lanzó hacia adelante y derribó a 2 de ellos. Los vecinos del imperio al ver esto, dejaron de ser corteses con él. Diciendo esto, comenzaron a transformarse, uno en un hombre fuerte. Y otro en un perro de teatro. El hombre fuerte rompió el suelo con un puñetazo. Mientras que el perro de teatro extendió sus brazos para atar a Siene. Laffy, al ver esto, exclamó que era un experto. Siene, que logró liberarse y salió corriendo. Fue atrapada de nuevo por una cuerda arrojada por el chico de pelo blanco. Justo cuando Siene estaba en peligro. El poder de la detención. Un rayo retrocedió a todos. Y Simbad vino a llevarse a Siene de vuelta. Pero no esperaba encontrarse con el chico de pelo verde. Mientras los dos se ponían al día amigablemente.
El chico de pelo blanco no pudo esperar para vengarse. Porque la patada dolorosa de Simbad ayer había hecho que el chico de pelo blanco lo odiara profundamente. Los otros dos también provocaron para distraer a Simbad por un dardo. Luego el chico de pelo blanco usó un secreto y lo golpeó repetidamente, haciéndolo incapaz de seguir su figura. Justo cuando el chico de pelo blanco pensó que tenía éxito. Desde que obtuvo la excepción del demonio mágico Berry, Simbad había mejorado en todos los aspectos. Su intuición también se volvió especialmente sensible. Por lo tanto, anticipó el ataque del chico de pelo blanco. Mientras tanto, la situación de Siene no era muy optimista. Vio un poco de sangre. Al ver esto, Simbad quiso usar electricidad para salvarla. Pero fue interrumpido por un disparo del chico de pelo verde. Él sonrió maliciosamente, no esperaba que yo también tuviera una pistola. En ese momento, el chico de pelo blanco aprovechó la oportunidad para atacar a Simbad nuevamente. Afortunadamente, Siene llegó a salvarlo. Y luego lo arrastró mientras huían. Saltaron al agua. Al ver esto, el chico de pelo verde y los demás se quedaron sin opciones. Solo se vio un hechizo de hielo, que congeló el río en un instante. Esta técnica, al verla, exclamó que era experta. Pero afortunadamente, Siene era rápida. Y logró esquivar el peligro con Simbad. Mientras tanto, el chico de pelo verde y los demás ya habían abierto la puerta. Y llegaron a la cámara del tesoro del laberinto. Él tocó el collar, adelantándose al protagonista y convocando al demonio mágico de manera impresionante. Pero el demonio pronto olfateó un hedor nauseabundo. El demonio, al apretar con la mano, hizo que la maga al lado estallara. Resulta que solo era un títere. Y su verdadero cuerpo estaba en el imperio controlando a distancia. Luego el dios demonio les preguntó quién quería convertirse en rey. El de pelo verde se levantó rápidamente a responder. Al escuchar que quería llevar el poder del rey de vuelta, para ofrecerlo al rey. El dios demonio perdió el interés de inmediato. Y se convirtió en un perezoso mapache. Se sintió muy decepcionado con el de rey. No merecía tener el poder de un rey. En ese momento, Simbad y Seena llegaron corriendo. Ahora todos los desafiantes estaban presentes. El dios demonio planeaba preparar una prueba para ellos. Siempre que pudieran pasar. Cualquiera tendría la oportunidad de ser reconocido. Y obtener el poder de rey que él otorgara. Por ejemplo, destruir todo un país en una noche. Una vez que se mencionó esto, todos se lanzaron sin dudarlo, expresando sus propias ambiciones. También quería competir con los demás. Al ver a todos llenos de ambición, el dios demonio se emocionó. Liberó su mini avatar, quien primero atrapara al pequeño gato. Podría pasar la prueba y obtener el poder de rey. Algunos comentaron que esto era muy apresurado. Pero las cosas no eran tan simples. Si cuando se acabe el agua en el reloj de arena, nadie lo atrapa, todos quedarán atrapados en el laberinto para siempre. Dicho esto, el de pelo blanco fue ágilmente. Y, además, todos estaban ansiosos por atraparlo. Así que no lograron atraparlo en absoluto. Y el dios demonio, que miraba desde un lado, se burló. Los humanos desde tiempos antiguos siempre han sido así. En ese momento, el calmado Simbad se presentó. Él creía que si continuaban así, nadie atraparía al pequeño gato. Todos acabarían atrapados y morirían en el laberinto. Así que sugirió que trabajaran juntos. Y se rodearan del pequeño gato todos juntos. De esta manera, sin importar quién atrapara al pequeño gato, los demás no podrían quejarse. Para ser justos, Simbad también se ofreció a retirarse. Para ayudarles a dar la señal. Después de todo, él ya tenía uno ahora. Lo más importante era salir con vida. Dado que la conversación llegó a este punto, todos no tuvieron más opción que aceptar su propuesta. Rodearon al pequeño gato. Y en ese momento, el tiempo se estaba acabando. ¿Qué pasa, Aida? No esperaba que Simbad hiciera esto. Todos estaban tan enojados que casi rompían sus muelas. Pero si no lo hacían así, todos no podrían salir del laberinto. Porque bajo la tentación del dios demonio, el Dead continuó diciendo: si alguien debe obtener el poder de rey, entonces esa persona seré yo. Y usaré este poder para cambiar el mundo. Creando un país donde la gente pueda convivir en paz. En ese momento, todos en su interior sintieron una extraña emoción. Las palabras de Simbad hicieron que todos se sintieran emocionados. Lo que al principio sonaba como un sueño de locos, comenzó a hacerse poco a poco creíble. Simbad también invitó a todos.
Simbad mostró un gran liderazgo. El de cabello verde estaba asombrado y dijo: así que esto es la soledad del rey. Finalmente, bajo la inspiradora bebida de Simbad, el asesino del imperio también se sintió conmovido. Incluso sonriendo se acercó a darle la mano. Pero justo cuando iban a tocarse, el de cabello blanco aprovechó la oportunidad para herir a Simbad. Tal vez mi espectáculo fue grande. 300 y pico que te dieron. La sinceridad de Simbad conmovió al de cabello blanco. Pero al segundo siguiente, él tuvo una reacción extraña. Una gran cantidad de líquido negro comenzó a fluir de su interior. Lo mismo ocurrió con otros 2 compañeros. Estaban arrodillados en el suelo, sufriendo. La razón fue que el elixir de curación que la maga les dio al entrar tenía problemas. Él estaba... Una energía negra brotaba constantemente de los 3. Después de reunirse, formaron una bestia mágica. Al ver esto, el de cabello verde quiso eliminar a los 3 de inmediato. Pero fue detenido por Simbad. Todos ellos son mis compañeros. No puedo desechar a mis compañeros tan fácilmente. Pronto, una bestia mágica completamente formada nació así. Con un solo puñetazo, lanzó a Simbad. Varios miembros del equipo hicieron un gran agujero en la pared pistola. Pero se dio cuenta de que ese tipo de juguete no podía hacer nada. Y el dios demonio alado se dio cuenta. Esta bestia mágica está conectada al núcleo con personas vivas absorbidas. Funciona absorbiendo su poder mágico. Si se destruye el núcleo en su pecho, se pueden salvar a los 3. Luego, Simbad y los 3 coordinaron un ataque. Sina resistió un golpe de la bestia mágica. El de cabello verde se lanzó hacia la cabeza. Pero fue golpeado y le cortó un brazo. Justo cuando iba a liberar un rayo. Fue desarmado por ese brazo cortado. Luego, la bestia mágica recuperó su brazo cortado. En ese momento, la maga del imperio apareció de la nada desde su palma. Al obtener el arma de Simbad, se mostró muy satisfecha. Reveló su identidad a todos. Incluso le dio un golpe bajo al de cabello verde. Todo esto fue ordenado por su hermano desde las sombras. Y él ya no tenía valor de utilidad. Esperaba ser traicionado por sus propios familiares y su país. El de cabello verde se arrodilló desesperado. Sina intervino a tiempo para salvarlo. Pero al volver en sí, fue atrapada por la bestia mágica. El poderoso cráneo de Bolines se sentó. Simbad recogió el arma del suelo, queriendo salvar a la gente. Pero una y otra vez fue presionado contra el suelo. Pero bajo la influencia de su perseverancia, Sina finalmente estalló. Directamente rompió la mano de la bestia mágica. Ahora Sina... Y en este momento, solo él puede atravesar el núcleo de la bestia mágica. Así que Simbad sacó un cuchillo para cubrirlo. Atrajo al dueño de la bestia mágica. Sina, por su parte, acumuló poder en su lugar para lanzar un ataque poderoso. Y esta vez, Simbad estaba excepcionalmente ágil. No importa cómo golpear a la bestia mágica, no podía tocarlo. La maga se puso nerviosa al ver esto. Así que, sin seguir las reglas, hizo un ataque sorpresa. Usó magia para inmovilizarlo, agarró con fuerza. Justo cuando iba a aplastarlo. El verde, recuperando su espíritu de lucha, llegó corriendo. Disparó una flecha en la cabeza de la bestia mágica, haciendo que la bestia mágica soltara a Simbad por el dolor. En ese momento, el verde decidió no luchar más por el imperio. Y le dejó a su hermano una declaración de valentía. Regresará vivo para cortar su cabeza. Y recuperar a la princesa que ama. Luego, los 3 lucharon razonablemente contra el jefe. Simbad y en ese momento, el saco de viaje que ya había acumulado poder. Usó toda su fuerza para lanzar su largo cabello. Al ver que su bestia mágica había sido derrotada, la maga se puso furiosa y quiso invocar magia. Pero Simbad la cortó con su cuchillo. Y volvió a convertirse en un títere. Después de que la energía mágica negra dentro de los 3 se disipó. Despertado. Pero de repente, el blanco volvió a renacer. Y una increíble energía mágica negra emergió de su interior. La bestia mágica fue revivida. Y esta vez, con el blanco como núcleo. Si matan de nuevo la mano mágica, eso sería equivalente a matarlo. Frente a esta asombrosa energía mágica negra, Simbad se mantuvo firme sin temor. Se insertó directamente en el interior del blanco. El dios demonio a su lado le aconsejó que se detuviera. Porque esto no es destello de luz blanca. Simbad entró en el subconsciente del blanco. Vio sus recuerdos pasados. En ese momento, el dios demonio Bali apareció y le informó a su hermano que podía ser orgulloso o lamentable.
La mamá dinosaurio, ¿verdad? Caminando sola por una vasta llanura. Buscando su hogar. Llamando a sus padres. Sus padres ya los hemos matado. Ahora estamos sin hogar. Resulta que el blanco fue lavado de cerebro por la organización desde pequeño. Para convertirlo en un asesino sin emociones. Se vio obligado a matar a sus propios padres con sus propias manos. Desde entonces, la contradicción de las dos personalidades hizo que el blanco viviera siempre en el dolor. Y la llegada de Sinbad fue como un rayo de sol en la oscuridad. Iluminó y dio redención al blanco. El brazo de Sinbad estaba cubierto de escamas de dragón. Se generó una parte de magia transformadora. Él levantó el accesorio y desató el poder del trueno, acompañado de un torbellino de relámpagos. La magia oscura dentro del de pelo blanco fue dispersada. Sosteniendo. Vamos, leche, más rápido. El de pelo blanco se llama Jafar. Finalmente, Sinbad lo sacó del abismo. Y venía adelante hasta la muerte. La crisis de la ciencia y la tecnología finalmente terminó. Los sobrevivientes reconocieron aún más a Sinbad. El dios demoníaco, al ver la escena, no pudo evitar sentir nostalgia. Luego volvió a su forma original. Y nuevamente preguntó a la multitud. Aquí es donde se establece el contrato con el dios demoníaco. ¿Quién será el que se convierta en rey? Y en ese momento, los otros 5 ya estaban completamente convencidos. Así fue. La conquista del sexto laberinto se completó por completo. Sinbad obtuvo el segundo dios demoníaco. También recibió una gran cantidad de tesoros. Sinbad lo regaló a los parientes de Seena. El jefe planeaba celebrar un banquete para ellos. Mientras a ese imperio que ya lo traicionó. Aunque sabía que era peligroso. Pero allí había personas que debía proteger. No importa, si me matan, solo quiero que me vean oscuro. Si lo compro, no hay problema. 2. Saltando 25 años. Es más alto, ¿verdad? Sí. Soy el de pelo verde, me llamo Dolagón. Desde el momento en que decidió seguir a Sinbad. Ya se había convertido en un súbdito de Sinbad del poder del dios demoníaco. Pero por ahora, él aún no sabe del poder de súbdito que posee. Después de esto, Seena también ganó el reconocimiento de su clan, convirtiéndose en una verdadera guerrera. Y decidió seguir a Sinbad en sus aventuras, queriendo crear un nuevo mundo junto a él. Su padre se sintió aliviado por esto. Y aceptó que ella dejara el museo de Inchak. No solo eso. El museo en esta región del extremo norte. También prometió de monopolio comercial. A partir de ahora, no solo será un aventurero, sino también el dueño de una poderosa compañía marítima. Y la compañía Sindria que estableció. Pronto será conocida en todo el mundo. Ese día, él y sus compañeros llegaron al Imperio Rey. Aquí es el centro económico y comercial más grande del mundo. Todos estaban ansiosos por vender. Y los productos del extremo norte que traían eran artículos raros para la localidad. Por lo tanto, eran muy apreciados. No tengo que ir allí. No se puede comerciar sin permiso. Justo cuando todos estaban desesperados, un hombre de la colina se acercó y afirmó que compraría toda su mercancía. Esto fue un alivio para todos. Después de todo, vender tanta mercancía sin éxito se convertiría en inventario obsoleto. Llevarlo de regreso sería muy vergonzoso. Pero pronto todos se dieron cuenta de que habían sido engañados. El hombre de la capa había revendido toda su mercancía. Y el precio era 10 veces más alto. De esta manera, no solo perdieron las ganancias intermedias, sino que lo más importante fue el derecho a fijar precios. Llegaron sin experiencia y decepcionados. Y al mismo tiempo experimentaron la crueldad del mundo de los negocios. Pero Sinbad estaba lleno de entusiasmo. Y pensó que este campo de batalla sin armas era muy interesante. Luego, Sina y otros regresaron a la tribu para comprar nueva mercancía. Sinbad se quedó solo, buscando la manera de obtener el permiso del gremio. Después de todo, quería crear un país.
El dinero y los intereses son la base del bienestar nacional. Y los países conquistados por la fuerza. Cuando se encontró nuevamente con quienes lo habían engañado, no solo no se enfadó en el acto, sino que humildemente les pidió consejos sobre los negocios. Porque sabía que su conocimiento y experiencia eran diferentes. Al verlo codicioso pero tranquilo, Aaron pensó que era un buen material para hacer negocios. Y también tuvo curiosidad sobre cómo había obtenido el monopolio de productos del Reino del Norte. Y Sinbad utilizó esto como un argumento de conversación, pidiéndole que lo ayudara. Yolem. Y le mostró el poder del dios del hielo, el esplendor de su fuerza, demostrando que era un conquistador. Y también compartió su experiencia en el laberinto. Aaron quedó asombrado al escuchar todo esto, cuando se enteró de que el objetivo de Sinbad al hacer negocios era construir un país ideal. Aaron se sintió conmovido por su gran ambición. Finalmente, al aceptar su solicitud, le puso a Sinbad una prueba: ganar 1000 monedas de oro en un mes. Y también una cantidad que una persona común no podría ganar en toda su vida. Por lo tanto, Sinbad se sintió perdido. Incluso si trabajara sin parar las 24 horas del día. El dinero que ganaría en un mes sería solo una gota en el océano. En ese momento, mirando el cuchillo en su mano, de repente tuvo una idea brillante. Luego, rápidamente pasó un mes. Cuando Aaron regresó aquí nuevamente, descubrió que la gente se había reunido. Se acercó curioso a Amba. Había convertido sus aventuras en una historia. Y se las contaba a todos. El llamado laberinto. Es donde miles de personas entran a desafiar. Pero un lugar al que no se quiere volver. El paisaje dentro es aún más como un paraíso. Pero hasta la aparición de un joven, él enfrentó grandes dificultades. Frente a un dragón gigante que podía liberar rayos. Él valientemente aceptó el desafío. Justo cuando el aliento del dragón estaba a punto de tocar el cuerpo, finalmente, al superar la prueba del laberinto, obtuvo el poder del legendario dios demonio. Y el nombre de este joven es Sinbad. Al final, el vívido discurso de Sinbad no solo ganó los aplausos de todos, sino que todos comenzaron a darle propinas. Pero a pesar de eso, el dinero ganado aún no era suficiente para 1000 monedas de oro. Sinbad pidió más tiempo. Pero Aaron le dijo a su subordinado que le diera una bolsa de monedas de oro, como su propia, porque a través de la prueba que le dio su enorme potencial. Y Sinbad también descubrió la verdadera identidad de Aaron. Sinbad se mostró sorprendido. No esperaba convertirse en aprendiz de un rey. El nombre de este hombre es Jafar. En la primera parte de la historia, un asesino villano. Para eliminar al protagonista Sinbad, no se detuvo de una trampa de su empleador. Casi se convierte en una bestia demoníaca. Finalmente, Sinbad arriesgó su vida para salvarlo. Lo sacó del abismo. Y fue desde este momento que decidió seguir a Sinbad hasta la muerte. En un futuro cercano se convirtió en uno de los 8 hombres bajo el mando de Sinbad. Y como el principal funcionario de gobierno, ayudó a Sinbad a gestionar los asuntos del Estado. Y su educación se debió a Lulú. Desde que Jafar se reformó, fue como no obtener el certificado de defunción si te vas. Así que tienes que ir a hacer una pausa. También sabe que está dispuesto a recibir educación. Es para devolver el favor a Sinbad. El amor maternal que representa Lulú transformó a Jafar. Mientras hablaba, de repente se muerte. Pero en realidad, al final, Lulú tuvo un niño gordito. Y a menudo se lo dejaba a Jafar. Sauben creía que cuidar a un niño también era una forma de aprender. Solo que este niño era más grande que él. Después, Sina y los demás regresaron a la tribu después de comprar. Y llegaron nuevamente al Imperio Rein. La primera vez no pudieron hacer negocios. Porque no tenían permiso comercial. Vieron separados un tiempo. Sinbad no solo obtuvo el permiso comercial, sino que también fundó la Cámara de Comercio Sindria. Al ver su éxito, todos estaban sorprendidos y confundidos. La razón es que se mencionó en la superioridad. Sinbad tomó como maestro a un experto en negocios. Después, Aaron le dio algunos consejos. La clave para hacer negocios es la notoriedad. Al principio, él convirtió sus aventuras en historias. Las contó a todos. El efecto era en forma de obra de teatro. Para que más personas las vieran.
respecto a las historias de aventuras de Sinbad. Y el poder de los genios que mostró. Los espectadores sin duda quedaron fascinados. Su nombre pronto se hizo famoso en todo el país. La gente acudía en masa a ver su obra de teatro. Sinbad se convirtió en un ídolo en la mente de la gente. Incluso la mayor arena del país se convirtió en su escenario. Así, en poco tiempo, Sinbad ganó mucho dinero con la obra en el Imperio Rem. Al ver que Sinbad había tenido éxito, Aaron se despidió y se preparó para regresar a su país. Se mencionó en el episodio anterior. Él es el rey del país barbado. Por cierto, en la historia principal, este hombre es también el padre del protagonista, Ali Babe. Por lo tanto, para agradecer a su maestro, Sinbad también ayudó mucho a su hijo. Por ejemplo, le enseñó a Ali Babe cómo moler pintura. Volviendo a nuestra historia. Se llama Las aventuras de Sinbad.